Como decíamos ayer, profesor Bustilio, estamos ahora conmemorando el mes del descubrimiento de América. 528 años de la llegada a las costas americanas de Cristóbal Colón. ¿Por qué llegó Cristóbal Colón por estos lados? Bueno, se ¿Qué dice andaba buscando? que los españoles pues lo financiaron para que buscara la ruta de las especies, en fin. Interesante hablar eso de las especies, doctor. Sí, esa es otra cosa que debiéramos a nosotros nos queda muy difícil hoy en día, sobre todo a las nuevas generaciones, que entiendan qué era eso de las especies. Empecemos porque hace 500 y pico de años no existía la nevera ni proyecto de nevera. Entonces los alimentos se dañaban y había que ponerles algo, y eso era urgente, conseguir algo que sirva para conservar el alimento. Pimienta, azafrán, una cantidad de cosas. Exacto, y entonces ¿dónde se producía eso? En la India. Allá en la India, en el sí. oriente lejano. Y eso, buscando a la India, fue cuando llegó Cristóbal Colón acá. Y con su llegada adquirimos un calificativo, ¿se llamará eso? ¿Cómo se llama? Sí, los hindúes no les gusta, Que no pues, tenemos. indios. Nosotros no somos indios, jamás hemos sido indios. Indios son los de la India. Nosotros, en el mejor de los casos, somos aborígenes. Sí, sí. Pero indios no. Pero bueno, buscando cómo arreglar la comida, llegó Cristóbal Colón a Guajanají. ¿Eso dónde queda? ¿Qué es Guananí, sí. Parece que esas son unas islas que hoy pertenecen a los territorios de ultramar de Inglaterra, la Commonwealth concretamente. Así las Bermudas, Sí, más o menos. Sí, por ahí. Ya. Sí. Y entonces eso ocurrió el 12 de octubre. Me parece a mí que una de las cosas que nosotros tampoco alcanzamos a dimensionar, y mucho menos las nuevas generaciones, ahora con la inmediatez que hay en las comunicaciones, es lo que significó la aventura de Cristóbal Colón. Es algo absolutamente impresionante, casi que da susto. Recuerde que llevaba dos bitácoras, una para mantener la calma y el sosiego en la tripulación, que ya decía, bueno, hace mucho que salimos de Palos de Muguera y no llegamos, ¿qué pasa? Exacto. ¿Sabía la ruta él? Ese es el enigma Colón. Sí, ese es el enigma, pero además, en esa época, la humanidad miraba la línea del mar allá y ahí terminaba el mundo. Todo Sí. caía al fondo. Lanzarse a demostrar que... Más allá del Cabo Verde, todo allá, el más mar allá de tenebroso, esa línea había- se hundían las embarcaciones, se ¿Cómo salían. no? Esa fue una aventura absolutamente espectacular. Y entonces lo que usted comentaba, profesor, acuérdese que los marineros estuvieron a punto de... se insubordinaron. Y Colón se lo salvó la campana, pues, como dice uno. Sí, Bertolt Brecht decía, Colón descubrió América y sus marineros no descubrieron nada, pues casi que nada, porque fue Colón quien los mantuvo a la raya, evitando el motín y engañándolos de miles de maneras, doctor Correa. Muy bien, pero esa es una gesta de las gestas históricas de la historia universal, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y Nuevo Mundo tiene razón de llamarse nuevo. Claro. Es que somos demasiado nuevos, apenas algo más de 500 años. Eso con respecto a los miles de años que tienen las culturas orientales, por ejemplo. Ese sí que es cierto que es una brisna de hierba. Exactamente. No somos nadie. Ese es el mérito. Otro, yo abusivamente me atrevo a pensar que el descubrimiento del Nuevo Mundo y el origen que dio al comercio entre los dos continentes podríamos igualarlo al descubrimiento de la agricultura. Es posible, sí, sí. ¿Qué hacían los indígenas aquí, los aborígenes, que no tenía Europa? Agricultura, sí. Agricultura. La agricultura en las terrazas, etcétera. Dice Germán Arciniegas que llevamos la papa y salvamos a Europa Y del el hambre, maíz. de la hambruna, la papa y el maíz, sí señor. Y ellos nos trajeron los caballos y las ovejas. Y el gonococo, dice Luis Carlos López. Bueno, ese sí es otro problema ya de bastante sobajo, pero la verdad es esa. Y esa enfermedad, esas enfermedades venéreas De Venus. de Venus, fueron las que diezmaron la población indígena que no estaba preparada, inmunizada. Sí, no tenían defensas, no tenían exacto, defensas. no fueron las matanzas que le atribuyen a los españoles. Claro que hubo matanzas, pero eso dio origen a la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Sí, indudablemente dio origen a la leyenda negra y ella está asociada a Fray Bartolomé de las Casas, necesariamente un español que aquí cogió las órdenes religiosas
en América y comenzó a hablar pestes de la colonización española. Sin embargo, como yo digo en clase, si ellos no llegan, otros hubieran llegado. Hay que hacer el balance partiendo de esa base. Si otros hubieran llegado y estaríamos nosotros aquí mismo, porque en verdad España puede vanagloriarse del mestizaje, la raza cósmica, Claro. que llamaba el ministro de Educación mexicano José de Vasconcelos. Él decía que el siglo XXI sería el siglo nuestro, el siglo de la raza cósmica. Se consigue la obra, yo la recomiendo leer. ¿Cómo no? Y además, vamos a hacer una suposición que se hace hoy en día tan alegremente y tan estúpidamente se me hace a mí. Compararnos, mire los Estados Unidos donde no llegó España, cómo está de progreso. Pero es que los Estados Unidos llegaron matando todo lo que había ahí. España no. España se mezcló su raza y nos dio un idioma, nos dio una religión, nos dio una cultura. Nos integró a Occidente. Sí. Nos integró a Occidente. En cambio, los piel rojas de esos pobres norteamericanos ahí quedaron reducidos a una cosa chiquita hoy turística que va uno a mirar, mire, este es un piel roja. Los metieron en las reservaciones y ahí los acabaron, sí, indiscutiblemente. Eso debiéramos hacer nosotros. Yo creo que, como decía una historiadora, Inés Quintero, de la Academia Venezolana de Historia, con la independencia nosotros perdimos 300 años de civilización. Es una barbaridad lo que hemos perdido. Y más me impresiona a mí el afán destructivo de acabar con toda esa civilización que ellos nos dejaron. Mire usted a Bogotá, ¿cómo está Bogotá? Sin meterle política a la cosa, pero Bogotá no tiene algo que la distinga, esos monumentos, ese arte barroco que dejaron los españoles, todo destruido. Entonces, yo no sé cómo deba uno celebrar y conmemorar estos 200 o 521 años de llegada de Cristóbal Colón. Antes se hablaba del Día de la Hispanidad, el Día de las Américas, no sé si todavía se hable del Día de la Hispanidad, el contacto de España acá con América. El choque de dos mundos. El choque de dos civilizaciones. ¿Cómo no? Que fue supremamente importante. Eso que le decía yo de que aquí nosotros mandábamos maíz, mandábamos papa, y ellos trajeron los animales, eso produjo un intercambio comercial. Y en este momento, según las estadísticas, bueno, no hay que fiarse mucho de las estadísticas, pero dicen las estadísticas que el 75% de la agricultura de América alimenta al mundo. Eso es muy importante. Indudablemente. Eso es muy importante. Entonces, esta es una de las cosas de las cuales tendríamos que vanagloriarnos y conmemorar. Ahora, me llama la atención, con esa epopeya que hizo Colón, ¿por qué este nuevo continente no recibió su nombre, sí, pero sino América? ¿Por qué fue eso? Nosotros vamos a resarcir el daño si llamándonos Colombia, un país epónimo. ¿Pero por qué no en llamamos memoria América? de Cristóbal Colón. No, porque otro señor dio la noticia, porque el cartógrafo Américo Vespucio venía en la expedición de Colón, y entonces comenzó a cartearse con un amigo allá en América, en Europa, y ese amigo da la noticia y el continente quedó como continente americano. Pero la verdad es que nosotros los colombianos vamos a resarcir esa injusticia histórica y nuestro país tendrá un nombre epónimo, se llamará Colombia. Colombia. Cristóforo Colombo. ¿Quién dio el nombre a Colombia? ¿Quién dio ese nombre? Si no recuerdo, fue Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar. Simón Bolívar, en honor a ese descubridor. Claro que sí. Colombia. Que también ese nombre no es único de nosotros, está la Columbia Británica la allá Columbia en Canadá, en Washington, el estado de Columbia. el Distrito de Columbia en Washington. Entonces también ha tratado de resarcirse algo. Algunos han querido ver que había pugna entre Colón y Américo Vespucio, me parece a mí que no. No, parece que fueron grandes amigos. Al respecto de la colonización española, aquí hay que exaltar la figura, doctor, del expresidente Alfonso López Miquelsen, que en sus obras ha demostrado la vigencia del pensamiento español humanista acá en América, en sus obras, concretamente en una muy importante, El Estado Fuerte, recuérdelo usted. ¿Cómo no? Y mire, es una lástima, hablando ya de lo que nos llegó aquí, ¿recuerda usted quién estuvo a punto de venir a Cartagena y se habría cambiado la historia? Sí, estuvo. Hoy se cumple precisamente años de la batalla de Lepanto, donde peleó Cervantes, sí señor. ¿Qué fecha es hoy? La batalla fue en 1571.
Ah, el 7. El 7 de El octubre. día de la 1521. Virgen de Rosario, Sí, entre otras señor. cosas. Recuerda que Pío V mandó en ¿Cómo Roma no? que sonaran las campanas y le dedicó la victoria de Lepanto contra el maometano, contra el agareno. Bueno, los Y turcos bueno, no y son tan entonces agarenos, pero bueno. uno de los prisioneros allá estuvo a punto de venir a América, se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Conocido como el Manco de Lepanto. El Manco del precisamente. Panto. Yo no sé si él hubiera venido a Cartagena, de pronto no se habría escrito el Quijote. Es Bueno. difícil saberlo, pero esas son especulaciones que la historia Esa es no... la historia de la nariz de Cleopatra. Sí, De sí. todas maneras, esta es la conmemoración con que arranca el mes de octubre. Y en el mes de octubre también hay un hecho bien interesante que se llama la entrega de los premios Nobel de las ciencias. En el próximo programa veremos a ver quién era Alfred Nobel y en qué consisten los premios Nobel que se entregan en este mes. Entonces, hasta el próximo programa.